crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas ítalo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Buenas tardes, amigos. Bueno, una tarde cálida, ¿no? Una tarde fresca. Bien caliente la tarde, ¿no? Una tarde croata. Terrible. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, ¿no? No, de fútbol no. Solamente una reflexión me permito hacer para la audiencia, a quien saludo. Bueno, estamos todos un poco caídos, pero yo me puse a reflexionar que un conjunto de fútbol que representa al país es nada más y nada menos que lo que significa una gran empresa, claro, que tiene a su presidente, que tiene a sus directivos, que tiene a su personal técnico, que tiene a sus empleados, sus obreros, etcétera, etcétera. Y yo con una empresa me pasa algo parecido a lo que pasó hoy, y pasó en el partido anterior, me pregunto, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Los obreros, los técnicos, o son los directivos, el presidente y su compañía? Y yo digo el presidente y sus directivos. En este caso, el señor Tapia y todos los directivos son los responsables de todo esto. Yo, si tengo que ser un crítico, diría, señores, hay que cortarle la cabeza a los directivos. Algo están haciendo mal. Más allá del director técnico, que simplemente es un director técnico. Pero hay que ver a ese director técnico quién lo controla, quién lo dirige, quién le da instrucciones precisas. Porque no es una cuestión de echarle la culpa a ver si Messi actuó bien, si el otro pateó el penal mal, si atajó mal, si se la dio al otro. Todo es un conjunto de cosas. Porque cuando se rompe una pieza en una máquina, en mi empresa, yo digo quién es el responsable de que la rompió. Y así que yo diría que tendríamos que pensar seriamente que esto está en la clase dirigente del fútbol, de la AFA. Y reitero, yo no soy un conocedor de fútbol, pero soy un conocedor de empresas, ¿no? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás vos? Carlos Mandó. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá acompañándolos, esperando que este momento que vivimos futbolísticamente lo podamos recomponer rápidamente, pero bueno, venimos a hablar un poco también de cuál es la realidad, digamos, industrial de la Argentina y de nosotros como empresarios argentinos acá en el país. Justamente por eso, como decía él, industriales, que vamos a presentar a los invitados de hoy, ¿no? Uno es justamente Carlos Mandó, que es presidente y gerente regional de CIAE Microelectrónica, sí, señor, cuya sede está en Colonio Monselle. Yo lo sé porque mi hija ahora está justamente haciendo un internado en el hospital San Gerardo de Monza, así que está por ahí cerca. Y también vamos a tener por teléfono a Elisabetta Riva, que es una persona ecléctica realmente, con muchísimos talentos que ella misma nos va a contar, porque es doctora en letras por la Universidad Católica de Milán, es actriz, egresada de la Academia de Artes Dramáticas de Londres, donde estuvo viviendo 4 años, y ahora está desarrollando un proyecto muy importante en el Teatro Coliseo, que obviamente ella misma nos va a contar ahora nomás en unos minutos. También saludamos a Martino Rigacci, que con su habitual sabiduría nos va a hablar hoy no solamente
de cuestiones gastronómicas, perdóname Martino que anticipe, sino también de algunas noticias últimas de la política italiana y de algunos entretelones que son bastante interesantes de cómo se va desarrollando este proyecto novedoso de dos partidos no habituales en el gobierno, e inclusive no habituales hasta dentro de su plataforma partidaria, que han emprendido, como decía antes Arturo, transformar a Italia en una cosa diferente. Vamos a ver en qué, ¿no es cierto, Arturo? Bueno, pues seguimos presentando un poco te la quedan empresa. muy bien los anteojos, te voy a Sí, decir. ¿no? No son los míos, los míos, bueno. Vamos a empezar con Carlos Mandoy y un poco que él es ingeniero, está hace muchos años en el sector, no es un hombre grande ni mucho menos, pero tiene una experiencia de más de 40 años en el sector. Estamos hablando de telecomunicaciones. Él estuvo en distintas empresas y hace 10 años que está en esta empresa italiana que está en todo el mundo, se desarrolla sus negocios en muchos lugares y creo que lo mejor es que él mismo nos lo cuente. Bueno, una breve síntesis, digamos, de lo que es SIAE. SIAE Microelectrónica es una corporación multinacional, obviamente italiana, y es un proveedor global de equipos de red de telecomunicaciones. Fundamentalmente la empresa presenta soluciones en lo que es microondas, y ahora en los últimos años compró la operación de lo que era la vieja Teletra, que luego fue Alcatel Techin, en Vimarcate, que también es una localidad cercana a Colonia Monzese. Todo en la zona. Todo en la zona. ¿Por qué se caracteriza justamente esa zona? Bueno, eso en su momento, no nos olvidemos que también está en Castelletto y Taltel. Toda la zona cercana a Milán era una especie de Silicon Valley, o una zona donde se desarrolló toda la tecnología de telecomunicaciones en Italia. Una especie de distrito. Claro, lo que pasa es que fueron surgiendo, por ejemplo, ahí donde está en Colonia Monzese, está la Mediaset del famoso Berlusconi, la familia Berlusconi. Y digamos que la Mediaset es una productora y además una emisora de medios, de contenidos. De medios en general. Y ahí cercano, estaba la Siemens italiana, que digamos el grupo Siemens fue vendido a Nokia en primera instancia y luego desapareció. Y está también muy cercana, casi compartiendo la zona fabril, está SIAE. Y acá en Argentina, contamos un poquito qué están haciendo. En la Argentina, digamos, hace 10 años que estamos presentes. La empresa se formó como una sociedad anónima en la cual nosotros estamos importando directamente los equipos de nuestra casa matriz, los importamos como sociedad local, los traemos al país, le hacemos todo el desaduanaje de más B, lo ponemos en nuestro almacén y luego los instalamos en los principales clientes que tenemos, que son los operadores celulares, que son Telefónica, con Movistar, Telecom con Personal, Claro, América Móvil, y últimamente hubo cambios en la diferente composición social, en el cual Cablevisión Fibertel compró y está unida al grupo Telecom. Cuando el grupo, digamos, cuando Telecom Italia se retiró de la Argentina. O sea que vos sos parte de una empresa sobreviviente, como tantas argentinas, ¿no? Sí, como tantas empresas que tenemos en la Argentina. La operación de SIAE está focalizada en todo lo que es, en todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente en todos los países de Latinoamérica, desde México para el sur. Últimamente se abrió la operación en Chile, donde el cliente más importante que tenemos en este momento es Movistar. Y en la Argentina un poco los vaivenes esperando las inversiones que fueron bastante anunciadas por el lado del grupo de Telecom. Pero, Carlos, ¿ustedes específicamente de qué lo proveen a estas empresas? Proveemos en este momento equipo de microondas en bandas licenciadas y eso para qué sirve el equipo de microondas en banda licenciada? Son los que generan los que forman parte de las redes, fundamentalmente en las redes en la parte celular y también en la red fija. O sea, cuando hablamos por celular,
pasan a través de una red, que en su red se propagan a través de onda o microondas, o si no por fibra óptica y diferentes equipos. Y ustedes venden la microonda, la parte de microonda. La microonda y a la brevedad la transmisión óptica, que es la parte nueva que se está desarrollando ahora. Cuando no funcionan los celulares, le decimos a ustedes. Y forma parte de los... Bueno, ahora están... Le dejamos el celular para los oyentes. Claro, dale, a ver. Está mejorando, ¿no? Últimamente los operadores están tratando de mejorar y hay diferentes proyectos en los cuales se está tratando de mejorar y llevar, digamos, las redes mínimamente de 3G a 4G y esperar el 5G. ¿Estamos cerca del 4G o es un cuento? Ya hay un gran, digamos, ahí cada empresa eligió una forma de expansión de su red. Pero, o sea, las empresas, por ejemplo, las empresas de telefonía celular, cada una tiene su propia red. Sí, en algunos lugares comparten, hay espacios que son ¿Y ahí comunes. donde comparten, una le alquila el uso de la red a la otra? Se dan diferentes escenarios, digamos. Pueden, compartir los espacios, pero cada una tiene su propia red. Su propia red. No nos olvidemos que Telefónica y Telecom compraron la operación de la estatal Entel. Entonces, parte de la red fija, Telefónica y Telecom la tuvieron en su momento ya anterior, ¿no? Martino Rigacci, te veo pensativo. Contanos un poquito a ver cómo es el tema de Italia en la política y después vamos a hablar del tema de los restaurantes premiados. Sí, pensativo, concentrado por el tema también del partido, obviamente, ¿no? Estamos viendo las imágenes, etcétera. El tema de la política son 20 días de gobierno de la Lega Norte y de 5 Estrellas, y hay varios sacudones, uno fuertísimo es el tema de los inmigrantes, por supuesto, y políticamente ya hay movimientos entre los dos, en el sentido de que ayer hubo un sondeo en el cual 5 Estrellas, el movimiento 5 Estrellas baja, pierde consenso, pierde apoyo, y en cambio sube la Lega Norte. De manera, diría, bastante drástica, porque están como empatados, en cambio, en las elecciones empatados en un 29%, en cambio las elecciones de hace muy poquito, 5 Estrellas estaba bastante por arriba de la Lega Norte. Entonces... está cambiando el humor de los italianos. Cambia el humor, digamos que la Lega Norte es un partido, no digo viejo, pero que ya tiene varios años, y en cambio 5 Estrellas es como un movimiento nuevo, fue fundado hace solo 9 años, y la Lega es un partido estructurado y ya que tiene mucha tradición, y en cambio 5 Estrellas hay una situación magmática, ¿no? Una situación muy fluida internamente. Entonces ahí hay una parte de electores que parece que está saliendo de las 5 Estrellas. Pero esto es solo el principio, hay que ver, el hombre del momento, digamos, el que está atrapando un poco todo el eje político es Salvini de la Lega Norte. Pero esto es solo, hay que pensar que estamos en la fase en la tradicional luna de miel del nuevo gobierno que acaba de llegar, que dura 60 días, 3 meses, etcétera. Ahora esto fundamentalmente se centra en el tema de los inmigrantes, ¿no? Sí, se centra en el tema de los inmigrantes, donde más allá del apoyo que muchos italianos le dan a estas políticas durísimas y que en muchos casos van incluso contra los derechos humanos, etcétera, ahí hay un frente nuevo, relativamente nuevo, un frente del cual se va a hablar mucho en estos días, porque el domingo hay una cumbre europea y ahí entonces entran en escena también los otros países que son Alemania, Francia, etcétera. El tema, como siempre, que Italia está en la frontera súper caliente de que absorbe los inmigrantes que vienen sobre todo de Libia, y está el de la repartición de las cuotas de los mismos inmigrantes entre los otros países. Ahí el fin de semana se va a hablar, vamos a ver que el fin de semana se va a hablar muchísimo de esta cumbre europea, donde van a estar Macron, Merkel, etcétera. Digamos que va a marcar un nuevo camino seguramente, porque la tosudez o firmeza de Italia hace que de alguna manera tengan que los otros mirarse al espejo y decir qué vamos a hacer, porque Italia es de cerro los puertos y hasta acá llegamos. Ahora, sí, no sé, yo creo que también el presidente de gobierno era tosudo y era duro. Lo que pasa es que, claro, este gobierno tiene la legitimidad de ser un gobierno nuevo, de ser un gobierno muy respaldado con una amplia mayoría en el Parlamento.
Entonces hay que ver. Siempre que, yo creo que mirando desde Argentina hay que enmarcar el tema, son temas muy críticos, muy graves y de mediano y largo plazo. Esto viene de hace 10, 15 años y va a seguir por muchos otros años. Contanos un poquito el tema de... No valen los ataques de nervios repentinos, digamos, ¿no? Y es un tema, es el tema en este momento, quizás junto al hecho de que la economía tiene que crecer más. Claro. Contanos un poquito el tema de los premiados de la cocina italiana, a ver. Sí, como siempre... Porque estamos hablando de empresas y estos son empresas, ¿no? Como decís vos, acá se habla, entre otras muchas cosas, se habla de empresas y se habla de economía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió una cosa que parece no ser de economía, pero es tremendamente de economía y de la economía italiana. O sea, Massimo Bottura, el restaurante que se llama Osteria Francescana, que queda en la ciudad de Módena, la ciudad de Ferrari, entre otras, ciudad productiva como las hay pocas, de industria, confirmó que es el mejor restaurante del mundo. Ya había ganado hace 2 años. Qué bueno. Massimo Bottura es un personaje en Italia. Hay quien dice que las estrellas de rock están siendo superadas por los chefs, por popularidad, por cómo mueven negocios, se mueve dinero, porque son una mezcla entre economía y glamour. ¿Está Elisabetta? Sí. Está presente, pero igual me interesa escuchar el glamour y la economía. No. Bueno, después sigo. Adelante con Elisabetta. Seguimos con el Coliseo. Sí, por supuesto. Bueno. Siempre se habla de cultura. Buenas tardes, doctoresa Riva. ¿Me escucha? Buenas tardes. La escucho muy bien. ¿Cómo está? Hola, Elisabetta. Arturo Curato la de Saluda. ¿Cómo estás? Arturo, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Hacemos una presentación de Elisabetta. Sí, ya hice una presentación antes diciendo que usted había nacido en la provincia de Milán, sin especificar en dónde, pero bueno, me imagino que será... Se llama Vimercate. Vimercate, pues justo estamos acá con un empresario italiano de SIAE Microelectrónica que nos decía que uno de los establecimientos o lugares donde están desarrollando sus productos es en Vimercate. Uno es en Colonio Monzese y el otro es en Vimercate, así que estamos todos en la zona. Bueno, yo lo había presentado a usted como que doctora en Letras y Filosofía de la Universidad Católica de Milán, y después que había egresado de la Academia de Artes Dramáticas de Londres, ciudad donde había vivido 4 años, y que desde el año 2012, enviada por la Embajada de Italia en Buenos Aires, está llevando adelante el proyecto del Teatro Coliseo, que usted también es actriz, en música, pero lo mejor es que nos cuente usted misma todo esto. Sí. Yo en realidad llegué a Buenos Aires antes y fue por otro tipo de mandato, fue por amor. Muy bien. Eso es muy bueno. Conocí a un argentino en Milán y bueno, con este fascino que tienen los argentinos, bueno, me conquistó. Nos casamos, vivimos un poco por allá y después ya a partir de 2007, en julio del 2007 vinimos a vivir acá. Claro. Así que tuve antes del Coliseo 5 años aquí en Buenos Aires trabajando como actriz, productora, docente de teatro, y fue después en 2012 que por invitación de la Embajada de Italia, del Instituto Italiano de Cultura, entré a ser parte del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Coliseum, que es la entidad que gestiona el Teatro Coliseo, teatro que es de propiedad del Estado italiano y que la Embajada da en concesión a esta fundación argentina para ser manejado, gestionado. Y ahí, como miembro del Consejo, empecé un poco a analizar la situación en la cual se encontraba el teatro, junto obviamente a los otros consejeros, y empezamos a proyectar toda una serie de objetivos a cortísimo, medio y largo plazo. Y el trabajo empezó a apasionarme tanto y a ocuparme tanto que en el lapso de algunos meses ya salí del consejo de la fundación y pasé al cuerpo estable, digamos, más ejecutivo. La dirección operativa del teatro. Claro. Fui subdirectora por algunos meses y después fui codirectora con una mujer extraordinaria con la cual transité toda la primera etapa del relanzamiento del teatro, Marta Pires, que era de origen portugués,
y empezamos a atacar un poco todos los frentes que había que atacar. El objetivo final era el relanzamiento, con mejora de producción, de calidad y cuantidad de la producción cultural, pero para llegar a ese objetivo había que trabajar a otros niveles, uno de los cuales fundamental era la renovación edilicia del teatro. Me permito interrumpirte un segundo, por favor. Realmente el trabajo que ha hecho Elisabetta, se lo digo a la audiencia, y otros empresarios, realmente con su esfuerzo económico y a través del mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, es un trabajo tan inmenso que está prácticamente realizado a como fue en el origen. Ustedes tienen que ver lo que era antes y lo que es ahora. Yo vi la filmación, recuerdo de lo que era anteriormente, y Elisabetta es un puntal tremendo para haber logrado este cambio, ¿no? Tanto es así que después el gobierno italiano, en el año 2017, la condecora con el título honorífico otorgado por el Estado como Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Hay un reconocimiento a su labor en favor de la consolidación de las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina. Te digo esto porque yo sé de tu esfuerzo personal que has hecho, más allá que por supuesto los otros empresarios que conforman la fundación también aportan lo suyo, ¿no? Así que te interrumpí porque quiero que la audiencia sepa realmente con quién estamos entrevistando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido y sigue siendo un proyecto muy apasionante. Por cierto, muy difícil por momento, porque había que, como dije antes, atajar muchos frentes a la vez, ser muy cuidadosos en el establecimiento de las prioridades para avanzar hacia los objetivos, no perder nunca el norte de la visión, en un contexto donde siempre hay mucha presión acerca de objetivos inmediatos. Y a veces cuando se trabaja a largo plazo, no es fácil porque hay que a veces invertir en cuestiones que tienen más que ver con, no sé, la seguridad, por ejemplo, con las instalaciones, que no se ven la parte estética, pero son pilares fundamentales. Elisabetta, ¿nos puede contar más o menos cuáles son por un lado, los trabajos que se han hecho en los últimos años y por otro lado, los logros de programación y lo que está por venir? Sí. El master plan de refacción edilicia ocupó 3 veranos, 3 veces 3 meses, y logramos cumplir siempre con los objetivos, que de por sí fue un esfuerzo muy grande, sabiendo un poco la tendencia que tienen las obras edilicias en seguir en los tiempos ad eternum. Y siempre tuvimos como eje la funcionalidad para que podamos hospedar producciones cada vez más complejas desde un punto de vista escenotécnico, la seguridad de público y de artistas y la parte estética. Y en cada etapa trabajábamos los 3 aspectos, nunca trabajamos solamente en uno, de manera tal que cada año podíamos mostrar algo con beneficios. Obviamente la seguridad, siempre las cosas más urgentes se resolvieron de inmediato. La parte escenotécnica, que fue la más ambiciosa, se tuvo que dividir entre 3 etapas, y la parte estética siempre para dar algo al público o a los artistas en la zona de entrada. Algo me contaron del escenario, ascensores, movimientos. Todo, eso fue la parte más apasionante, trabajar en lo que siempre llamamos el corazón del teatro, porque uno entraba en el teatro y por ahí lo primero que pegaba era un poco la sensación de necesidad de renovación del hall, del foyer, de la sala, pero lo que realmente era fundamental cambiar y que necesitaba de las inversiones más fuertes era el sistema escenotécnico, una obra cuyo detalle nadie iba a ver, porque se trata de un sistema de elevación, de motorización y automatización que se encuentra a 25 metros de altura, que conllevó 3 etapas, sacar toneladas de materiales, subir todo un sistema de parrilla y de motores, importar motores de Italia en una época en que las importaciones eran particularmente difíciles, y ahí trabajando todo en conjunto con Sistema Italia para lograr cada objetivo. El escenario ahora está completamente renovado, tanto la parte del piso como la parte del funcionamiento escenotécnico, para permitir
que desarrollar las más complejas instalaciones escenotécnicas. Ha venido el año pasado Bob Wilson, uno de los directores de teatro más exigentes que están en el mundo occidental, y se ha cumplimentado porque hicimos 14 funciones sin un desperfecto técnico. Mirá, eso para nosotros fue como nos recibimos de teatro con esta firma. Martín Orrigachi te quiere hacer unas preguntas. No, Elizabeth, Arturo y Francesco te preguntaron del presente y del pasado y del futuro, que es correctísimo, pero el Coliseo tiene un pasado realmente muy interesante, con mucha fascinación, y que cuenta también un poco la historia de los italianos en Buenos Aires, ¿no? Y del arte y del teatro. En dos palabras, ¿cómo es eso? ¿De dónde nace? Porque lo leí una vez y me pareció interesantísimo. Te pido disculpas, estoy teniendo un poco de interferencia en la línea. ¿Cuál es el nacimiento del Coliseo, que tiene una historia en el pasado muy fascinante? Sí. ¿Cuál es él, perdón? El nacimiento, de dónde, orígenes. La historia. Sí, muy fascinante. El Teatro Coliseo nace en el 1905, no era teatro italiano todavía, se llamaba igualmente Teatro Coliseo, y fue creado como circo ecuestre para un payaso muy famoso de la época que se llamaba Frank Brown. Frank Brown, que está sepultado en el cementerio de la Recoleta, era un personaje muy importante. Y desde 1905 a 1907 fue este circo muy importante. Todavía tenemos algunas argollas donde se... Pero eso en el lugar donde está ahora el Coliseo. En el mismo lugar. Claro. También ahí pasó los locos de la antena, ¿no? A ver. Eso después. Ahí todavía estamos en época de principio del siglo pasado. Después vino la época de teatro de ópera lírica, donde vinieron a tocar las más importantes compañías de teatro lírico de Italia. El mismo Mascagni trabajó acá muchas veces. Y después el teatro cerró en el 1937 más o menos. ¿1937? Después el Estado italiano compró ese Teatro Coliseo con el dinero que le había dejado un insigne ciudadano de origen italiano, el conde Felice Lora, de orígenes piemonteses. Felice Lora. En su muerte en el 1926 había dejado una enorme suma de dinero para que el Estado italiano pudiera construir la Casa de Italia, donde poner la sede del Consulado General de Italia, la Cámara de Comercio italiana, sede de... Esa fue una muy buena decisión, la de la Cámara de Comercio. Sí, excelente. Y un teatro. Y con ese dinero el Estado italiano compró lo que era el Teatro Coliseo y puso en marcha una obra muy ambiciosa para construir adelante del teatro el edificio para poder contener el consulado, la cámara, etcétera. Es el edificio que conocemos ahora en la calle Marcelo T. de Alvear. Y al que ustedes le agregaron esa iluminación especial ahora, ¿no? Claro, nosotros finalmente el año pasado pudimos lavar la cara de ese edificio que data al 1942. Claro. Después, la parte del teatro fue inaugurada sucesivamente, en el 1961. En abril ¿Cuánta gente, cuánto público puede entrar en el teatro hoy? 1749. 1749 personas. Sí, casi 1800. Claro. En Buenos Aires somos entre las salas más importantes y más grandes. Está el Teatro Ópera, que tiene 1900 lugares, y el Gran Rex, mucho más grande, 3300, pero somos las tres salas de esta dimensión que pueden albergar producciones tanto musicales como teatrales o de danza, hasta con requerimientos importantes y que llaman a un público numeroso. Claro, Elisabetta, además, el tiempo nos es esclavo, pero me gustaría que cerráramos un poquito con el tema de la transmisión de los locos de la antena, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, dale. Exactamente. Acá en los techos del Teatro Coliseo se dio la primera transmisión en vivo radiofónica con una directa del Parsifal de Wagner del 1920, no me acuerdo, en agosto.
Así que dentro de poco estamos festejando el aniversario. Bueno, y antes de cerrar finalmente, para vos, el principal acontecimiento en el Coliseo de acá a fin de año, ¿cuál será? El principal, el ciclo Italia 21, todo un ciclo que estamos dedicando este año gracias a un nuevo aporte por parte del Ministerio de Bienes Culturales italiano y del Ministerio de Affari Esteri de Italia, que podemos dedicar a las artes escénicas italianas contemporáneas, música, ballet y teatro. Bueno, entonces vamos a publicitar. En la página del Teatro Coliseo encuentran toda la programación. En la página del Teatro Coliseo encuentran toda la programación, pero nos comprometemos ahora todos los jueves en leerla ante nosotros y comentársela a la audiencia. Ahora se viene el Balletto di Roma. Balletto di Roma, ¿cuándo es eso? La semana que viene con Giulietta y Romeo. Perfecto, bueno, una maravilla. Bueno, te agradecemos tu presencia. Te vamos a convocar en otro momento porque son tantas cosas podés informar que realmente. Tengo mucho para contar. Por eso. Bueno, no, y algún día que tengas el tiempo suficiente, te esperamos acá en el estudio, ¿no? Sí, buenísimo. Así que digamos, esperamos un espacio de tiempo y nos juntamos nuevamente con las novedades tan lindas que nos estás pasando. Digamos que es el único teatro, que ya lo dijiste vos también, el único teatro que es propiedad del Estado italiano, ¿no? Exactamente. Un orgullo para nosotros. Gracias, Elisabetta. Un beso grande. Gracias. Y bueno, y nos vemos en próxima oportunidad. Los espero. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, Chao, hasta luego. Adelante, Gerardo, con las noticias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Bueno, amigos, recordemos que este programa está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Para aquellos que les interese nuestra noticia, que tenemos varias para seguir adelante, pueden llamar al 4816-5900. Y les recordamos que la Cámara de Comercio no es una cámara aislada, sino que forma parte de 74 cámaras en 47 países. O sea que usted desde Buenos Aires tiene contacto con todo el mundo. La Cámara de Comercio Italiana está ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear, 1119, segundo piso. Teléfono, lo reitero, 4816-5900. A ver, Francisco, adelante. Tenemos una serie de eventos para informar: la conferencia anual 2018 de la Fundación Observatorio PYME, y el título realmente es estimulante. A vos te va a gustar, Arturo. A ver. Sin empresas no hay empleo y no hay futuro. Bueno, algo como decía Carlos Pellegrini, me parece, ¿no? Claro, exactamente, sin industria. El 4 de julio a las 14:30 horas en el Salón de Actos del Banco Nación, Avenida Rivadavia 325, piso primero. Se tratará el tema de la baja tasa de natalidad de empresas, o sea, ¿por qué no surgen más empresas? Y la consiguiente pequeña dimensión de nuestro sector empresarial, lo cual explica la debilidad del proceso de creación de empleo y en consecuencia la persistencia de la pobreza. La pregunta principal es: ¿por qué no nacen empresas en la Argentina? Porque primero tenemos que sobrevivir. Bueno, por eso, las que sobreviven, ¿por qué no nacen nuevas? Eso te recuerdo, hay un gran, enorme comentario del último premio Nobel de Economía del vigente, cuando dice que, él lo aplica a Estados Unidos, ¿no? El 70% de las empresas que se crean mueren dentro de los 5 años. Sin embargo, hay continuamente personas que siguen creando empresas, aún sabiendo que tienen 7 probabilidades sobre 10, 70%, que le vaya mal. ¿Por qué? Porque está el impulso empresario. Esa cultura es lo que aquí queremos y necesitamos recrear. Ayer me reuní con un empresario político, digamos así, porque fue un hombre dedicado a la política y ahora es empresario, ¿no? Con mucho éxito realmente. Me hizo una reflexión. Dice: los empresarios pymes en la Argentina somos obreros que pagamos quincena.
Y realmente me quedo pensando porque realmente nosotros peleamos todos los días para sobrevivir las empresas. Entonces, no es tan fácil llevar una empresa en la Argentina. Con las irregularidades históricas que hemos tenido, y ni hablar, si teníamos que hablar de lo que fue la economía, entonces, decir, ¿quién tuvo la capacidad para sobrevivir? Tanto es así que a Carlos Mandó no lo trajeron porque sí acá en la Argentina. Viniste porque sabés cómo se maneja la Argentina, ¿verdad? Claro, antes de seguir avanzando, digamos, con Carlos Mandó, yo quiero dar dos noticias. En realidad, una que tiene dos partes. Enel, el grupo italiano dueño de Edesur, se queda con el mayor paquete accionario de Eletropaulo de Brasil. Mediante una adquisición, la italiana Enel se queda con el 73% del paquete accionario de la mayor distribuidora y con la mayor facturación en Brasil, que vendría a ser como una Edesur, pero en Brasil. Ahora, eso es una operación de millones de dólares que se compró en la subasta, es decir, compró la mayoría en una subasta de la Bolsa de Valores de Brasil, lo cual es una modalidad que ojalá lo pudiéramos alguna vez hacer acá en la Argentina. También quiero decir que el embajador italiano en Buenos Aires, Giuseppe Manso, el 12 de junio lideró un encuentro con la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, y anteriormente se realizó una charla organizada por el Grupo Enel justamente sobre la cuestión de la corrupción y transparencia, que Carlos Mandó fue porque me dice que sí con la cabeza. Pero ahora seguimos con él, con Carlos. Decime, Carlos, ¿qué inversiones hacen falta acá en la Argentina desde el punto de vista de ustedes, de las que pueden hacer ustedes? Bueno, obviamente tenemos que recuperar los años perdidos también en el rubro de las telecomunicaciones. El nivel ¿perdimos años? Sí. Lamentablemente, desde febrero del 2012 hasta diciembre del 2015, nosotros tuvimos una restricción muy grande por motivos obviamente económicos, la restricción de las importaciones, los cuales le fue muy difícil a los operadores tener un plan de inversiones coherente para no perder, digamos, el rumbo. Obviamente SIAE pudo continuar con sus importaciones a través de la ayuda inclusive de la Cámara, y pudimos no perder, pero con un resultado mucho más pobre del que empezamos a recuperar a partir del año pasado, digamos. Con el aumento de tarifas, está diciendo. No, el aumento de tarifa en el rubro de las telecomunicaciones no impactó tan fuertemente. Fue en la parte eléctrica y en la parte de gas. Claro. En la parte eléctrica y en la parte de gas. Bueno, precisamente con relación al comentario que hiciste de Enel, hay un dato muy importante. En el año 1963, en Italia, SIAE hizo un programa de colaboración con Enel de investigación por el cual pudo hacer un sistema de supervisión para su red de distribución. Ya en el año 63, porque SIAE tiene 65 años, ya estaba trabajando con Enel en ese tema. Pero bueno, volviendo al tema local, los operadores están bien encaminados. Obviamente el grupo que partió y que tiene más claro el nivel de las inversiones es el grupo de Cablevisión, Fibertel, Telecom y Personal, que anunció 5.000 millones de dólares de inversión. Hoy por hoy se están desarrollando en forma lenta y esperemos de que... Lenta pero persistente. Pero persistente, sí. Vamos a ver cómo es la evolución. Obviamente este problema del tipo de cambio puede llegar a retrasar. ¿Cuál problema? ¿De la última devaluación? La última devaluación seguramente impactará sobre las inversiones, porque obviamente juntar 5.000 millones a un tipo de cambio de 22, 23... Bueno, pero ahora íbamos a hablar de la cuestión de la mejoría de calificación de la Argentina. Eso también puede ayudar un poco, ¿no? Sí, seguramente. Martino. Sí, no, yo me quedé pensando un poco en lo que decías vos, Francisco, de este encuentro seminario de pymes, que me parece interesante. Y me recordó una cosa de la cual se habla mucho, sobre todo en los últimos tiempos en Italia y acá también, que es el hecho de que es más sociológico que económico, diríamos, o económico, que es que fracasás una vez y en Estados Unidos está demostrado que siguen. Vos tenés una startup, te caes, fracasás
y eso no quiere decir nada. Vos seguís adelante, o quiere decir poco. En Italia eso está siendo examinado muchísimo, porque sabemos que la pyme italiana es muy fuerte, etcétera, etcétera. Y se habla también en la Argentina. La pregunta es si en Argentina te caes y te vuelves a levantar o no. ¿Y qué respuesta tenés? Parece que no. Y me parece que se está... por eso digo que no es que es sociológico, y es de compartimental, de comportamiento, digamos. Un fracaso empresarial no te puede manchar toda la vida. En Estados Unidos se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae. Morís y de repente... Mira, pero afortunadamente, y tomando lo que vos decís, hay organizaciones como el Grupo Tequín, que en el programa ProPyme fue reconocido con un diploma al mérito en la categoría de empresas y comunidad en los premios CONEX 2018. Interesante, porque Tequín no es una pyme, es una gran empresa, pero lo que hace es fortalece la cadena de valor de proveedores que pueda tener, que a proveedores de proveedores, consultores de proveedores, o sea, se va generando todo un universo satelital, que eso me parece muy importante para resaltar. Arturo. No, yo le decía, quiero decirle a Martino y a la audiencia, que la Argentina da oportunidades de rehabilitarse, ¿no? Porque yo conozco empresas, por ejemplo, que entraron en convocatoria hace 10 años y son líderes hoy. O sea que esto es todo relativo. También hay que ver qué voluntad hay, qué posibilidad hay de levantarse, ¿no? La Argentina, si nosotros hacemos un poco de memoria, desde el 2012 en adelante, Dios santo, las cosas que pasaron, ¿no? Las que están pasando. Y también, pero los cambios de moneda, nos olvidamos los patacones, los LECOP, y todo. Y tenemos una habilidad de sobrevivencia muy importante. Lo que pasa es que la parte ética y moral muchas veces algunos la toman de una manera, algunos se ajustan a las normas de Basilea cuando llega el tema bancario y otros no. Pero todo depende también del criterio de quién está al frente de una empresa y que demuestra su voluntad para surgir nuevamente, ¿no? Hacemos algunos comentarios sobre la actualidad. Dale. Hoy el dólar recién, yo la verdad que pensé que iba a bajar a números menores que lo que cerró. Ahora el Banco Central, viste que recibió los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario. 7.500 millones de esos 15.000, o sea, la mitad, se van a aplicar a estabilizar el tipo de cambio. Todos los días hábiles, para los próximos 75 días, empezando hoy, ya empezó el día de hoy, el Banco Central va a licitar solamente para los bancos 100 millones de dólares por día. ¿Sí? Hoy se terminó cerrando a 27,57, más abajo de lo que había cerrado el martes, no en el postmercado, pero sí en el mercado, porque el Banco Central el martes hizo una licitación de 15 a 15.15. Pero antes de las 15 había cerrado un poco más arriba y hoy cerró en 27,57. ¿Esto qué quiere decir? Que el dólar evidentemente todavía no terminó el proceso de estabilización. Pero ya el Banco Central está anunciando que va a seguir 75 días hábiles, lo cual es más de 2 meses en días hábiles, ofreciendo todos los días 100 millones de dólares. Pero tengamos en cuenta que un préstamo para una empresa de primera línea, como por ejemplo para Arturo, está en 57,66%. O sea, estamos hablando en números, en valores que echan fuego. Y otro temita más. Ustedes vieron que a partir de hoy, 21 de junio, se da la suba de encaje de 3 puntos para los bancos. Es decir, que los bancos, el 20% de lo que tienen de depósitos y cuentas corrientes, no lo pueden prestar. A partir de hoy va a pasar al 23%. Y el día 18 de julio, o sea, el mes que viene, para mitad de mes, va a pasar a 25%, va a subir 2 puntos más. No obstante, ustedes recuerden que el martes, de toda la masa de LEBAC, que son letras del Banco Central, que había que renovar, ha quedado un 40% que no se renovó. ¿Qué quiere decir? Que se pagó. Entonces, el efecto de la suba del encaje es restrictivo en la capacidad de crédito en 100.000 millones de pesos. Pero el efecto de las LEBAC, que no se rescataron, es expansivo, de 217.000 millones de pesos. O sea que no hay razones por las cuales, digamos, hoy tengamos que tener esta tasa tan enorme, salvo que para frenar al dólar. Así que las expectativas, creo, a mediano plazo, no sé si Arturo coincide conmigo, creo que son favorables. Hablemos de algo más positivo aún, porque esto del dólar y del fútbol a veces nos idiotiza, ¿no? Que me parece a mí. Bueno, pero Argentina es el principal productor y exportador de aceite de oliva y productos olivícolas. Fíjense qué interesante. En nuestro país hay 90.000 hectáreas
digamos, que se utilizan para la parte de oliva. Y también las exportaciones bonaerenses, en su mejor nivel en los últimos 9 años, aumentó en los últimos cuatrimestres 12.4%. O sea, que no todo parece negro más allá del fútbol. Bonaerense, ¿no? dijiste, ¿no? O sea, que va en sentido contrario a las nacionales. Bueno, de alguna manera también porque el objetivo es Brasil como central de, digamos, de inversión, en este caso de exportación, ¿no es cierto? También hay una otra cuestión interesante, por ejemplo, los activos en energía solar. En San Juan compraron el 50% de un activo de Martifer, que es un proyecto local, y compraron digamos, en 77 millones de dólares estas instalaciones de productores de energía solar, que va a beneficiar nada más y nada menos que a 80.000 hogares. O sea, tenemos que matizar un poco con las cosas positivas, porque si no pareciera que estamos viendo nada más que de fútbol. ¿Pero por qué es negativa? No es negativa. No. Y digamos el asunto de Argentina, país emergente. Martino, ¿qué opinás? Ahí me gustó. ¿Qué opinás de esa noticia? Una cosa pegada que viene de lo que decías recién. Los 100 millones de dólares que arrancaron hoy sería una especie de mini quantitative easing del Banco Central Europeo que fue el famoso bazooka, ¿no? Mucho más modesto, digamos. Sí, no, ya sé, como digamos, como envergadura, por supuesto. Que para garantizar una oferta constante. Es como un colchón que está ahí puesto para aclaremos que esto de Argentina, país emergente, es una calificadora de riesgo que es de Morgan Stanley, ¿no? Que se llama Capital Index, que fue comprada en realidad por Morgan Stanley, que antes era independiente y decía cuáles acciones podían estar dentro de las carteras de los fondos que, digamos, lo dividía en 3 categorías. Yo ahí tengo una pregunta. Estábamos en el de frontera nosotros y pasamos de frontera a emergente. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad de acciones que son únicamente las de sociedades argentinas que cotizan en el exterior, que hoy están calificadas mucho mejor que ayer. Que antes. Que ayer. O sea, que ayer antes de las 5 de la tarde. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes saben que los fondos de inversión hoy ya son software, que compran automáticamente según calificaciones, indicadores y ratios. Y hay consultoras que específicamente hacen los ratios para los fondos, que son la alimentación del software que usan los fondos para hacer las compras, que se disparan automáticamente. No es que hay un tipo que agarra un teclado y dice, voy a comprar Banco Macro ADR en Nueva York. No, ya lo hace automáticamente un mecanismo y hay personas que lo controlarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ayer hay una cantidad de acciones que están cotizando en bolsas extranjeras de sociedades argentinas que van a tener una demanda, o sea, fondos que van a comprar, que realmente le va a hacer subir mucho ese valor. Digo algunas: Banco de Galicia, Banco Supervélez, Edenor, Pampa, Loma Negra, Pampa Energía, ¿no? Lo que vendría a ser Edenor, que estaba acá también, Banco Macro. ¿Qué te parece, Martino? No, yo me hago de ciudadano corriente, digamos, me hago una pregunta, ¿no? ¿Cuánto queda atado a la parte aleatoria y a la imprevisibilidad que tiene toda economía respecto a este mecanismo que vos decís? Hago un ejemplo concreto. Supongamos que la Federal Reserve, el Banco Central americano, sigue, ya sabemos que va a seguir subiendo los tipos de interés. Supongamos que pasa algo brusco, justamente, que aumenta más los tipos de interés, o que pasa algo brusco en el mundo. Entonces, ¿cómo reacciona este sistema de indicadores? Porque me parece que está como muy mecanicista. Nosotros sabemos que la realidad económica y sobre todo la Argentina está llena de cosas. Eso fue lo paradojal, porque inclusive había medios que habían dicho que esto no iba a ocurrir, que Argentina no la iban a mejorar la calificación. Pero esto es solamente para acciones. Sí, por eso tuvo la caída de las acciones tremenda, ¿no? Claro, para hablar del país o de los bonos son en cambio 3 calificadoras: Moody, Fixed y Standard & Poor's. Que son las que operaban, las que tuvieron tanto, las que tienen y tuvieron, sobre todo tuvieron tanto peso en Italia en los años pasados. Vamos a darle una pregunta aquí a Carlos. Carlos, ¿y qué esperas del país en lo que respecta a, digamos, a tu trabajo propiamente dicho, a tu empresa, ¿no? Y que tranquilamente las inversiones puedan plasmarse y que se pueda programar, digamos, el futuro. El problema nuestro, sobre todo,
lo que es la parte de generación de trabajo en las redes, es que no tenemos que planificar con un futuro mínimo de 2 a 3 años. Aparentemente los operadores estarían ya llegando a poder hacerse de esa misma forma, es decir, con un futuro de 2 años las empresas pueden organizarse, optimizar su cadena logística, importar mejor, mejorar y llegar con un precio mucho más competitivo para que los clientes finales puedan utilizar los servicios como corresponde. O sea, vos ves un horizonte más claro, más preciso. Más claro, más preciso y en general positivo. Bueno, sí, aparentemente, digamos, los cambios que se están dando serían buenos para que cambio en la calificación de la Argentina traería más inversiones, empresas. O sea, el cambio de la calificación de la Argentina a las acciones aumenta el valor de las acciones porque la van a comprar más. Claro. ¿No? Entonces las compañías pueden emitir y ahí se ingresa flujo a favor, porque la simple venta de acciones, si no son propias, no le genera nada a la compañía. Le genera cuando empieza a emitir, ¿no? Lógico. Y eso monetiza, digamos, todo el sistema, ¿no? Y lo dinamiza. Ahora, nosotros tenemos que apuntar al grado de inversión como país. Ahí es donde baja muy relevantemente la tasa de riesgo país y es ahí donde se hacen las inversiones en infraestructura. ¿Y cómo se ve ahí el mercado de comunicaciones de acá a 3 o 4 años? Vos que decís que necesitan tener un horizonte. ¿Qué horizonte ven? No, obviamente el avance tecnológico nos lleva a que la tecnología esté más cerca de las personas y sea mucho más amigable para todos. Es decir, no es solamente un método de comunicación como era antiguamente, ya forma parte de nuestra vida diaria. ¿Vamos al 5G o no? Que el otro día lo dijeron en el diario. Sí, el 5G está en camino, obviamente dependerá porque inclusive tenemos localidades muy alejadas que están todavía en 2G. Hay proyectos para subir las localidades más alejadas a 3G y las que están a 4 a 5. ¿Y para hacer eso qué hay que hacer? ¿Inversiones de qué tipo? Inversiones en las redes, inversiones de infraestructura. ¿Hay que poner cables o micro...? Cable, microondas, estructura, levantar, sobre todo la microonda se basa en las estructuras que son las torres y antenas que ustedes ven por la ruta. Hay que hacer estudio de suelo para hacer fundaciones de hormigón, levantar estructuras nuevas. Y continuamente se está buscando la forma de que esas estructuras se le carguen, digamos, antenas menos pesadas, de menor diámetro. Va evolucionando la tecnología para que todo eso sea, en redundancia, de un servicio mejor, obviamente. Bueno, hablemos dentro del tema, ¿no? Japón, próximo destino de la carne de la Patagonia. Apuntan a un mercado exigente y aparentemente Japón estaría aceptando, digamos, la carne de la Patagonia. Creo que estas aperturas tienen mucho que ver, inclusive con lo que está pasando, porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur parece que se está poniendo frío. Sin embargo, se están abriendo otros, como el de China y también el de Japón, que es mucho más interesante que lo que la gente piensa, porque Japón prácticamente vive casi el 100% de importaciones, ¿no es cierto? ¿Qué decía Martín? A ver. Acordémonos que hace poquísimos meses, precisamente la Unión Europea hizo un tratado muy destacado en Europa con Japón. Bueno. Unión Europea-Japón. Unión Europea-Japón. Y a mí me interesa mucho que tengamos apertura con Japón, porque realmente, digamos, hay una apertura de mercado que nos puede favorecer sensiblemente, ¿no? Sabemos de la eficiencia de los japoneses, pero nosotros tenemos otras cosas que podemos favorecer y hacer un intercambio muy positivo. Si no, digámoselo a Chile, que tiene apertura total con Japón y sin embargo tiene intercambio, ¿no? Así que bueno. Hay ponerle con lo de Japón, visto que antes hablamos del sector alimentario. En el sector alimentario no quiero pensar lo que deben ser los controles y las normas de los códigos sanitarios protocolizados en el sector alimentario de los japoneses, de ser algo al milímetro, digamos. Sí, digamos que tienen medidas exigentes, ¿no? Muy exigentes. Y que, bueno, que de alguna manera también podemos cumplirla, porque hay mercados exigentes de la Argentina que se exporta actualmente hoy la carne, y sin embargo lo cumple totalmente, ¿no? Así que yo creo que Argentina tiene capacitación para eso. Lo que hace falta es la perseverancia y el equilibrio interno como para tener una visión de futuro más clara. Estos sobresaltos no son buenos, pero quizás a veces, como decíamos, como es un país adolescente, de pronto los pantalones quedan cortos, y entonces como ahora ya no se llama pantalones cortos, pero no importa, quedan cortos y van creciendo. Cuando hacía lo de Japón, estaba pensando más en la Unión Europea que en la Argentina. O sea, normas rigurosas, no con Argentina o con el Mercosur, rigurosa con la Unión Europea.
rigurosísimos, muy rigurosos. Bueno, en la primera quincena de julio en Bruselas hay una reunión Unión Europea-Mercosur y el presidente pro tempore que asumió la semana pasada en el Mercosur es Uruguay. Uruguay es el presidente del Mercosur. Sí, creo que tiene que pasar dentro de poco. Bueno, pero, por ejemplo, hablamos de aperturas y cosas de negocio interesantes. Colombia abrió su mercado para las naranjas, limones y ajos de la Argentina. ¿Ves que tenemos oportunidad, muchachos? Hay mucho para hacer. Nos hace falta tecnología, falta créditos. Las tasas son muy altas para poder equiparse, pero todo con paciencia y perseverancia. Y además, como somos empresarios sobrevivientes de tantas batallas, estamos capacitados. ¿Vos, Carlos, sos argentino o italiano? No, yo soy argentino. Argentina. Soy de descendencia italiana, pero soy argentino. O sea, por eso te eligieron a vos. Yo digo que el presidente del HSBC, también Gabriel Martino, digo, a vos te mandaron también, porque como sos argentino conocés todas las mañas para sobrevivir. A vos te mandaron así, ¿no es cierto? Sí, acá obviamente todos los meses es lo mismo que tener un máster en economía. Es decir, es increíble. Bueno, ese es un tema bastante complicado, pero bueno. La realidad es que precisamente para las casas matrices, como en el caso nuestro, de la gente nuestra que está en Italia, que tiene que tener una captación muy grande y un poder de adaptación que para nosotros es habitual, pero para ellos no es así. Claro. Entonces, bueno, eso hace de que sea bastante complicada la operación, pero bueno, obviamente hay que seguir adelante y no hay otra forma más que no bajar nunca los brazos. Estamos acostumbrados. Muy bien, eso tendríamos que decírselo al equipo de fútbol nuestro, ¿no? Pero bueno, Martino, vos tenías algo más con un cocinero, a ver, ¿cómo es el tema? ¿Una premiación? No, retomando el tema, digamos, hay un ranking muy importante, que es el ranking que te marca el ritmo del sector de los restaurantes y de la industria alimentaria y de la cocina. Entonces Máximo Bottura, que es este personaje, volvió a salir primero. Segundo salió otro célebre, los hermanos en Cataluña, que tiene un célebre restaurante donde Bottura había trabajado por otra parte, y hay un ítalo argentino que salió tercero. Y no, lo de Bottura refleja justamente lo que dijimos varias veces, que es la importancia, la mezcla de tradición e innovación de este sector en Italia, que es súper pujante. Bueno, amigos, se ha terminado el horario, son las 20 horas, agradecemos la audiencia, que estamos aquí a disposición para todas las preguntas que quieran hacer, pueden hacerlo a través de la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires, teléfono 4816-5900. Gracias a la audiencia, ya estamos más calmos de cuando empezamos el programa, está un poco más fría la cabeza, ¿no? Así que no, Martino. Bueno, no está calmo para nada. Bueno, y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, y lo esperamos a la misma horario y acá en la misma Ecomedios a las 19 horas. Gracias. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curátola.